Vamos con los hijos del sol, con nuestros hermanos peruanos. Porque se dice que la respuesta de Pizarro fue el terror y la conquista del imperio inca en el Perú, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Les envió una columna al mando de Alonso de Alvarado, que por el camino se dedicó a mutilar a sus prisioneros, cortándole las manos derechas a los varones, ¿sí? Aún los niños de brazos y los senos a las mujeres, otros como esclavos y para cargar las vituallas, provisiones, ¿verdad?, del ejército hasta morir. Fue terrible lo que hicieron estos bandidos. Hermanos, ¿qué le hicieron los indios al señor obispo? ¿Y por qué? ¿Y a cargo de quiénes quedó la obra misionaria en el Perú? Hermano, los de la isla de Puna se comieron al obispo en venganza de todo lo que habían hecho ahí, ¿verdad? Y pues la obra en Perú quedó a cargo, ¿verdad?, de algunos misioneros. ¿Por qué fue tan famoso San Martín de Porres en el Perú? ¿Y qué es lo más sorprendente de él, hermanos, en ese sentido? Bueno, era mulato. Y se acuerdan, este es San Martín de Porres. El que vimos allá, hermanos, era San Martín de Tours, un francés. Este es de Porres, es de Perú. Era un mulato, un negrito. Por eso no se le permitió pasar el grado de donato. Sirviente en el monasterio. Fue famoso debido a su modo de ser afable y servicial. Aunque dominó su carácter, era el de San Francisco, hermano. Está importante. Aunque era dominico, su carácter era el de San Francisco. Fue barbero, él hacía curas y cirugías a los enfermos con lo mismo que cortaba la barba. En su rato libre iba a buscar higos y frutas, hermanos, para que sirvieran de alimento a los hambrientos. Era humilde, se llamaba así mismo el mulato perro. Aparte de muchos milagros que se le atribuyen, ¿verdad?, se le atribuyó el título de santo en 1880. Era un buen cristiano, acuérdense. A muchos de ellos los ha canonizado la iglesia. Ellos no se canonizaron. Ellos eran humildes. Insisto, no sabemos, pero a lo mejor no nos pudiéramos encontrar allá, alguno de ellos. Vamos, 19. En la repartición que hizo el Papa del mundo, imagínate el Papa repartiendo el mundo, como no nos dio un pedacito a nosotros. Entre los españoles y portugueses, ¿qué parte le tocó a los portugueses y qué tres países importantes abarca? No solo el África, sino también el Oriente. Cuando regresó Vasco de Gama, le dieron la tarea de colonizar, pero no pudieron porque era una nación, los portugueses eran millones de habitantes, solo comerciaban con ellos. También se le dio la India, Japón y China. Imagínate, países gruesos. ¿Quién fue el jesuita que emprendería la misión al Oriente y qué método usó, que pronto se hizo famoso, hermano? Portugal pidió 6 jesuitas y Loyola solo tenía 2 disponibles. Se los mandó y en realidad el que enviaron a la misión fue a Francisco Javier. Usaba señas para enseñar, hermanos. Usaba una campanilla con la que invitaba a los niños a seguirle y los llevaba a la iglesia donde les enseñaba y luego los mandaba a su casa. Ellos les enseñaban a sus mayores, a sus padres. Luego los adultos fueron a oír y se convertían por decenas. 5 cosas sorprendentes del trabajo del misionero Francisco Javier. Tenía un sorprendente don de lengua, o sea, aprendía rápido el idioma. Sus conversos, estoy hablando de ese don de lengua, no es que hablaba en lenguas angelicales, no, sino que aprendía rápido idiomas. La verdad, muchos misioneros tienen esa gracia especial. Sus conversos se contaban por millares. Pronto fundó 45 iglesias en todas las aldeas. Javier enfrentó una guerra solo con su crucifijo. Su fe y una voz de trueno que persuadió a los adversarios huyeron. Fue a otra isla donde se habían vuelto apóstatas y caníbales y les habló con dulzura y autoridad y se los ganó. No se lo comieron, que era un miedo que lo pudieran comer. Fue a Japón, hizo florecer la obra. Después de su muerte se debilitó, pero después se encontró en Nagasaki 100,000 cristianos por su misión. Hermano, 7 días hubieron en que bautizó alrededor de 10,000 personas. Claro, ellos lo bautizan por aspersión, ¿verdad?, o con un hisopo, dicen algunos. Muy bien, la 22, ¿a qué se dedicó primero Ricci? ¿En qué consistió su estrategia? Matteo Ricci, jesuita italiano, se dedicó al estudio de los idiomas y costumbres. Los chinos le daban valor a la erudición y al estudio de la literatura china. Era un erudito famoso en matemáticas, astronomía, geografía, mapas, relojes. Bueno, ahí está, hermano, sus relojes famosos. Por ahí dicen que todavía está en nuestro tiempo.
Su estrategia no era predicar abiertamente, sino en pláticas privadas o en el salón de clase donde se reúnen a estudiar y conversar. Nunca construyó iglesia o capilla. Alcanzó a la alta sociedad china y fue famoso entre ellos. Hermano, no era tanto así que predicábamos porque era peligroso, lo hacía de una manera infiltrada, pero fue un misionero allá en China. Muy bien, describe brevemente qué fue la llegada de estos pastores, hermanos, allá, ¿verdad?, a Brasil, Villeganón y los primeros protestantes. Llegó Villeganón, se hicieron pasar por enemigos de los portugueses para que no los atacaran, hermanos. Se establecieron en una isla, empezaron a colonizar. Él escribió a Calvino, en el tiempo de Calvino, de que le enviara pastores protestantes. Su sobrino trajo 2 pastores protestantes enviados por Ginebra y hubo conflictos con católicos. Villeganón se puso del lado católico. ¿Para qué pidió a los pastores si después iba a ser traicionero? Mató a 5 protestantes, castigó al pastor Jean Lery, quien fuera uno de los que mejor relación establecieron con los tamoyos, que eran una tribu indígena de ahí del Brasil. Ok, hermanos, y terminamos con las últimas 2, la cruz y la espada. Si se dan cuenta, habían lecturas opcionales, hermano. Yo por eso es opcional. Si tú leíste todo, yo normalmente leo todo, pero bueno, te lo doy porque a veces son muy largas las lecturas. Y a veces son datos más generales, no tan específicos, y tratamos de sacar lo más primordial. ¿Por qué la historia de la conquista es una historia triste? Porque se destruyeron poblaciones enteras y ricas culturas. Porque quienes lo hicieron no se dieron cuenta del enorme crimen que cometían. Y sobre todo, hermano, porque se hizo en el nombre de la cruz, en el nombre de Cristo. Terrible pecado. 25 es que estaban convencidos los españoles y los portugueses con respecto al hecho en América y África, que eran superiores por su fe cristiana, por sus armamentos. Se creían llamados a imponer su civilización. Por doquiera, esa fue la excusa para la explotación que hicieron. Las riquezas, conquistas, esclavos, era la recompensa de su obra civilizadora y evangelizadora. Los esclavos se hacían cristianos, pero a la fuerza. ¿Eso es verdadera conversión? No, hermano. Qué triste es. Qué triste lo que hicieron. De ahí que hoy en día se tiene que estar reevangelizando a los que según ellos habían evangelizado, que tristemente no tienen de evangelio nada. Dios nos ayude, hermanos, a ir conociendo más esta historia. La historia sigue siendo fascinante, hermanos, pero echémosle ganas, sigamos estudiando. Yo sé que las lecturas son largas, pero hermanos, esto es hermoso. Bueno, a mí me parece hermoso, espero que te parezca a ti. Ahorita seguimos, hermanos, sigan orando por mi padre, está un poquito delicado todavía. Estamos esperando un milagro en Dios, pero sabemos que Dios es soberano y siempre Dios es bueno. Me diga sí o me diga no, Dios es bueno y su nombre será siempre glorificado. Cuídense, les amamos en Cristo, protéjanse. El asunto de los contagios están cada día más fuertes. Les amamos en el Señor. Nos vemos en la otra clase. Hagan preguntas, por favor, hagan preguntas las que quieran.